Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte, que sería elementos de protección del sistema nervioso y empezar a analizar cada uno de los componentes del sistema nervioso. Los elementos que le dan sostén, que le brindan protección al sistema nervioso, o sea, esta estructura tan delicada, necesita elementos que lo protejan. Estos elementos van a ser elementos óseos, el cráneo, la columna vertebral, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. El cráneo, ustedes ya lo han estudiado en anatomía, forma la bóveda donde va a estar el cerebro, el encéfalo, y el macizo facial por delante. ¿Sí? Estos huesos, que son el frontal, los parietales, el temporal y el occipital, y los huesos que forman el macizo facial, en este caso el cigomático, el malar, acá abajo en la base el etmoides, el esfenoides, a ver si ve el esfenoides, el maxilar superior, maxilar inferior. Son huesos compactos, duros, que le van a dar resistencia al cráneo en caso de impacto. Les dejo uno de los huesos, tanto en la región facial como en la región encefálica. Y en esta foto se ve el cráneo, una foto rostral, la frente, no se ve el hueso frontal, los huesos lacrimales, los huesos nasales. Ahí se ve también el esfenoides, el maxilar superior, el cigomático, el maxilar eh, inferior. En un corte sagital, el hueso frontal, el hueso parietal, temporal, efenoides, occipital. Acá tenemos el etmoides, el esfenoides, que acá apoyaría el tronco del encéfalo, acá estaría el, el, los hemisferios cerebrales, y acá la dura madre, que ahora la vamos a ver, hace un pliegue que forma como una carpita que divide esto en dos cavidades, una anterior, superior y anterior, y otra inferior, que es la tienda del cerebelo. Este hueso, el esfenoides, acá tiene esta cavidad donde se va a alojar la hipófisis, ¿sí? Es la silla turca que tanto nombramos. La columna vertebral también, toda de huesos, todos huesos, pero estos huesos son más cuboides, huesos cortos con hueso esponjoso central, que van a alojar y proteger a la médula espinal. Estos huesos articulan entre sí y le dan gran movilidad a la columna. Además de la protección, tiene curvaturas características tanto en sentido anterior como lateral, que son las escoliosis, sifosis y lordosis. Por dentro del hueso del cráneo, de la columna, hay una serie una cubierta membranosa, serie de cubiertas membranosas que se conocen como meninges. Las meninges son tres, desde el interior hacia afuera, son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. ¿Sí? Son membranas que brindan protección al encéfalo y la médula espinal y permiten además el flujo del líquido cefalorraquídeo. Estos van a amortiguar impacto. Imagínense un accidente, una caída, un choque, el cerebro golpearía contra el cráneo. Bueno, esto lo evita, le da un sostén al estar envuelto en estas membranas y el líquido. Acá viene un acercamiento donde se ve entonces el cráneo, el cerebro, pegado al cerebro, recorriéndolo en cada uno de sus giros, circunvoluciones, va acompañando la pía madre, una membrana muy delicada. Después se ve todo ese trabeculado, el aracnoides, por donde van a circular los vasos y va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El espacio subaracnoideo. Y pegado al cráneo, la dura madre, la más rígida de las capas, que a su vez a veces se pliega y forma diferentes repliegues de dura madre, por ejemplo en este caso acá, y deja un espacio por donde va a circular sangre venosa, ¿sí? Que son los senos durales. ¿Sí? Y ahí se ve justo, le marco, es una granulación de Pacchioni, que después la vamos a ver. Acá les puse una foto donde se ve desde superior, una vista superior del cráneo, que le volaron la calota y se ve como el cráneo, como todas las circunvoluciones del cerebro, todos esos pliegues, están como cubiertas como una telita muy tenue. Esa es la pía madre, ¿sí? Esa es la pía madre. Acá están los dos hemisferios separados. Ahí a este nivel estaría la hoz del cerebro, el pliegue de dura madre. Este corte es una vista lateral, se ve como que acá estaría el cerebro, pero se ve como está esta membrana más rígida, dura, que está
que se ven vasos, esta es la dura madre, ¿sí? Bien pegadita al cráneo. Y acá, en esta figurita de acá del lado, se ve la médula espinal también cubierta por, por las tres capas de meninge, ¿sí? Y afuera estaría el hueso, ¿sí? La dura madre, la aracnoides y pegadito la pía madre. El interior del sistema nervioso central, cuando hablamos de que se formaba un tubo inicialmente, el tubo neural, quedan una serie de cavidades por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Esas cavidades se llaman ventrículos, ¿sí? Acá lo estamos viendo, es como que le pusiéramos un líquido y vemos todas esas cavidades, las vemos. Y a nivel de los hemisferios cerebrales, esas cavidades forman los ventrículos laterales, a nivel del diencéfalo, el tercer ventrículo, a nivel del mesencéfalo, el acueducto de Silvio, y a nivel del tronco se ve el cuarto ventrículo, ¿sí? Acá va a circular el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo está circulando continuamente, se producen 100 a 150 centímetros cúbicos y se reabsorben continuamente. O sea que se recambia varias veces por día. ¿Dónde se produce? Se produce a nivel de los ventrículos, los techos de los ventrículos laterales, techo del tercer ventrículo, en un tejido especializado que se llama los plexos coroideos, que depende de una serie de vasos que están todos plegados, con epéndimo y tejido pial. Bueno, ahí se produce un ultrafiltrado de sangre, es decir, que va a tener glucosa, va a tener iones, sodio, potasio, calcio, y en menor medida proteínas. Bueno, este ultrafiltrado se conoce como líquido cefalorraquídeo y va a ser muy importante porque que va a participar tanto de la protección, pero además del metabolismo del sistema nervioso. Bueno, entonces se produce acá en los ventrículos laterales, pasa el tercer ventrículo por el agujero de Monro, este sería el tercer ventrículo, acá al lado tenía los tálamos, pasa por el mesencéfalo, por lo que sería el acueducto de Silvio, llega hasta el tronco del encéfalo acá, donde está la protuberancia del bulbo raquídeo, donde está el cuarto ventrículo, y de ahí puede seguir dos caminos. O sigue por el interior de la médula espinal, por un conducto central de la médula espinal, conducto ependimario, o salir a donde al espacio subaracnoideo, ¿sí? ese espacio que queda en la aracnoides. Sale por una serie de agujeritos que son tres, que se llaman agujeros de Luschka y Magendie, sale y pasa a este espacio, al espacio subaracnoideo, que lo vimos antes. Ahí está. Este espacio es el espacio subaracnoideo. El líquido pasa ahí y va a bañar por fuera a todo el sistema nervioso central, ¿sí? Por todo el espacio subaracnoideo. Bien. En el espacio aracnoideo circula, en algunas partes la aracnoides deja como una separación más grande y se forman ciertas cisternas, se llama cisterna magna, cuadrigeminal, bueno, son cavidades que tienen un poquito más de líquido cefalorraquídeo. Y termina a nivel de la hoz del cerebro en una serie de granulaciones se reabsorben, que son las granulaciones de Pacioli. El líquido entonces transparente, se le llama cuando uno lo ve, tiene característica de cristal de roca, se llama, y acá están los componentes, como ven tienen un poco de glucosa, más o menos 2/3 de la glucemia, que por estar en el líquido cefalorraquídeo se llama glucorraquia, proteínas, proteinorraquia, y bueno, tiene cloro, glucosa, algunas células, muy poquitas, y esto es importante puesto que en determinadas enfermedades, por ejemplo, se puede instalar una muestra de líquido y analizar, y si aumentaron las células inflamatorias, nosotros podemos que hay una infección, si aumentaron los glóbulos rojos, pensamos que hay un trastorno vascular, una hemorragia, por ejemplo. Acá les dejo todo lo que es la circulación, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, el conducto ependimario y conducto central de la médula, por afuera también bañando, y arriba las granulaciones de Pacioli donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Por esas granulaciones pasaría, estaría en contacto con el espacio dural
donde se vuelca a la sangre venosa que va a salir a través de la yugular interna del cerebro. Acá abajo les dejo un recorrido para que repasen cómo es el recorrido que hace el líquido cefalorraquídeo, la producción de los plexos coroideos, el agujero de Mondo, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, los agujeros, el Burkhardt-Mehendie, el espacio subaracnoideo, las relaciones de Paccioni y arriba en el seno longitudinal a la vena yugular. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver los componentes del sistema nervioso central. Arrancamos por el sistema nervioso central, entonces, arriba tenemos el telencéfalo, ahí en la base del cráneo el diencéfalo, que no lo estamos viendo, y las partes del tronco del encéfalo, que son el mesencéfalo, el puente de Barovia o protuberancia, y el bulbo raquídeo, y atrás el cerebro. Vamos a analizar cada una de estas partes, ¿sí? La médula espinal después, y seguiremos. Los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales han sido la parte evolutiva más nueva de todo lo que es el sistema nervioso. ¿Sí? Los hemisferios cerebrales están compuestos por sustancia gris, esto ya lo charlamos, la sustancia gris está toda dispuesta por afuera. Vean que el cerebro, los hemisferios cerebrales, no son lisos, ¿no? Están muy plegados, y es porque es tan importante esta sustancia gris que el cerebro la aumenta plegándose, así aumenta la cantidad de sustancia gris. O sea que lo extendemos y ocupa mucho más espacio, porque si no, el cerebro, otra cosa que pudo haber hecho es aumentar su tamaño, pero seríamos todos macrocéfalos. Entonces, bueno, una forma de aumentar la sustancia gris, ese manto de sustancia gris, es plegarse sobre sí, y eso crea un mapa característico, como una serie de características que se puede analizar. ¿Sí? Entonces, en el sistema nervioso central dijimos sustancia gris por afuera, formando la corteza, luego la sustancia blanca, y una serie de ganglios de la base que después vamos a analizar. Acá está el tálamo, el putamen, el globo pálido, acá está el cuerpo calloso. Este es un corte eh, transversal del cerebro, un fleshing, lo que sería la anatomía. Acá un corte coronal, donde también la corteza, toda sustancia gris, sustancia blanca. Acá están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el tálamo de los lados del tálamo, y bueno, acá el tronco del encéfalo. Los hemisferios entonces ocupan el 80% del volumen del cráneo, esta sustancia blanca interna, sustancia gris externa, pesa más o menos 1,5 kg, pero recibe el 20% del gasto cardíaco. Como dijimos, tiene pliegues y repliegues que forman cisuras que tienen nombre. ¿Sí? Una ya la nombramos, la interhemisférica que separa los dos hemisferios, ahí se ve. Es una interhemisférica. Se separa el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, y después las otras más importantes son la central o de Rolando y la lateral o de Silvio. ¿Sí? La central Rolando, lateral de Silvio. Esto divide lóbulos que se van a llamar según el hueso en el que apoyen. Entonces acá tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. ¿Son 4 los lóbulos, cada uno derecho e izquierdo, ¿no? ¿Son 4 los lóbulos? No, son 5. Hay un quinto lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula, que no se ve externamente. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, si yo pudiera meter las manos ahí entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y lo abro, ahí al fondo hay sustancia gris que forma el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Esa sería la forma de verlo. La corteza cerebral, entonces, esta sustancia, acúmulo de somas que recorren por fuera el encéfalo, tiene un grosor de 1,5 a 4 milímetros. Acá les puse un dibujo, un esquema donde se ve, y vean cómo están todas esas neuronas. Acá ven la motoneurona, el soma y sus prolongaciones, todas neuronas acumuladas en ese pequeño espacio, ¿sí? Y esa va a ser el lugar donde se van a generar todo todos los procesos más importantes de nosotros. Es lo que nos hace a nosotros como personas, y pensar, idear, planear. Todas esas cosas ocurren ahí, en la corteza cerebral. ¿Sí? Todo llega ahí, y las neuronas generan este tipo de procesos. ¿Sí? Se divide evolutivamente, según el grosor, hay 6 capas.
hay otra que tiene 3, pero evolutivamente neocorteza, paleocorteza y arquicorteza. La neocorteza es toda esta, todo lo que se encarga del raciocinio. La paleocorteza es la que se encarga de la corteza olfatoria, y la arquicorteza, lo más primitivo, el hipocampo, el sistema límbico, que se va a encargar de lo más primitivo, digamos, que sería que nos permite sobrevivir, que sería el comer, la regulación de la presión arterial, el impulso sexual, todo eso está controlado por la arquicorteza. Funcionalmente, se la puede dividir en corteza primaria, corteza secundaria y corteza terciaria, puesto que los anatomistas, cuando la empezaron a estudiar, vieron que había corteza especializada en hacer tal cosa. La primaria es digamos, la que te permite apreciar algo. Por ejemplo, yo te pongo un objeto en la mesa, pum, lo ves, ¿qué ves? Lo ves. Verlo sería la corteza primaria, ¿sí? Ves blanco, negro, ves ese objeto. La corteza secundaria lo relaciona, lo integra y te dice, es un celular. Y la corteza terciaria ya lo analiza y lo asocia con otras cosas, como cómo suena, este celular es de tal persona. Lo mismo, ve un auto, ese auto, de qué color es, qué ruido hace, todo. O toco algo, ustedes piensen que si ustedes no están viendo algo y lo tocan, ya saben cómo es la forma y hasta pueden deducir qué objeto es. Bueno, esto se hace gracias a las cortezas secundaria y terciaria. La corteza primaria y secundaria generalmente están juntitas, la secundaria está rodeando a la primaria. Los hemisferios cerebrales entonces tienen diferentes funciones, el derecho y izquierdo. eh, para la mayoría de la gente el izquierdo es el dominante y el derecho se relaciona más con lo que es la percepción, con la expresión no verbal, con la percepción, con la orientación del espacio, conducta emocional, intuición, reconocimiento de caras, voces, melodías, piensa, recuerda imágenes, y es el que está más desarrollado en las personas más imaginativas y creativas. En cambio, el hemisferio izquierdo es que es el dominante de la mayoría de la gente, se produce el habla, la escritura, la comprensión, el lenguaje, aprender información y hacer deducciones. La corteza cerebral, dijimos entonces, está agrupada en áreas y estas áreas están estudiadas según qué parte del cerebro esté. ¿Sí? Entonces en el área frontal encontramos el área motora primaria, el área motora secundaria, la que controla todo el movimiento de todo el cuerpo. Piense que una lesión pequeña ahí puede dejar a un paciente sin mover la mitad del cuerpo. ¿Sí? El área de Broca, que es donde se forma la palabra. En el área parietal está el área sensitiva primaria, o sea, está todo el cuerpo representado ahí, la sensibilidad de todo, desde el dedo gordo del pie hasta la mano, todo. El área temporal está el área auditiva primaria, el área auditiva secundaria, el área de Wernicke, la de la comprensión del lenguaje, o sea, una cosa es poder verbalizar la palabra y otro es entender el lenguaje. O sea, una lesión en el área de Broca no puede articular la palabra. Una lesión en el área de Wernicke no entiende, o sea, por más que uno le hable, no entiende. En el área occipital, lo más posterior, está la percepción de la visión, la área primaria y secundaria. Acá les dejo un dibujito igual, donde está la cisura central, la circunvolución esta, todos los pliegues del cerebro se conocen como giros o circunvoluciones. Esta es la circunvolución precentral o prerolándica, donde está el área motora primaria, la área motora secundaria o premotora, el área frontal, el área olfativa, la circunvolución eh, prerolándica, parietal ascendente, perdón, donde está toda el área somatosensitiva. Acá en el lóbulo temporal, el área auditiva primaria. En el parietal también tenemos el área de Wernicke, que la habíamos nombrado hoy, y en el occipital el área visual primaria y secundaria. Bueno, eso con respecto a corteza. Vamos a hablar un poquito de lo que es el tálamo. El tálamo es una serie de núcleos eh, que están en la base del encéfalo, a los lados del tercer ventrículo, y tienen una gran importancia, ya que estos van a ser, eh, van a tomar toda la información que viene de todo el cuerpo, toda la información aferente la toman y la van a redistribuir al cerebro. O sea, van a decir qué información sensorial de todo el cuerpo es la que se va a hacer consciente, ¿sí? Excepto el área lo sensorial, lo olfativo. Lo olfativo no pasa, no tiene relevo en el tálamo. Todo lo demás, el tálamo decide qué es lo que se va a hacer consciente o no. Todo, ¿sí? La sensibilidad de todo el cuerpo, el gusto, todo pasa por el tálamo.
¿sí? Así que recibe las aferencias sensoriales, y luego las redirige a toda la corteza. Otro núcleo importante del sistema nervioso central es el hipotálamo, que está en la base del encéfalo también. Acá estaría el tálamo, acá está el hipotálamo. Esto ya lo estudiaron cuando vieron endocrino, pero bueno, se dan cuenta, acá está la hipófisis, es donde se produce la unión del sistema nervioso y el endocrino. Acá están todos los núcleos que forman el hipotálamo, son varios núcleos. Algunas neuronas de acá tienen una soma muy grande y se llaman magnocelulares, están las parvocelulares también. Estas neuronas magnocelulares tienen axones amielínicos que llegan acá a la parte posterior de la hipófisis y forman la neurohipófisis, ¿sí? Y son las que van a secretar la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética. Otros axones también van a secretar todo lo que son los factores liberadores de lo que es la adenohipófisis o la glándula pituitaria, ¿sí? Entonces, ahí están todos los núcleos de las neuronas que van a producir todos esos factores de liberación, ¿sí? La corticotrofina, la tirotrofina, la dopamina, que lo han estudiado cuando vieron endocrino. Acá hay un sistema vascular que lo deben haber estudiado también, que es un sistema porta. Sistema porta, lo vieron otro sistema porta cuando vieron digestivo. Un sistema porta es un sistema que empieza en capilares y termina en capilares. Bueno, acá hay un sistema porta también que va de la hipófisis, del hipotálamo a la hipófisis, que se llama porto hipofisario o hipotalámico, que es donde se vuelcan acá todos estos factores liberadores y después llegan a la hipófisis. La hormona liberadora de corticotrofina, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de somatotrofina y la somatostatina, que va a inhibir a la hormona de crecimiento, y la dopamina, que inhibe a la prolactina. Este núcleo es muy importante, el hipotálamo. Entonces vean que ahí está todo un esquemita de la hipófisis y el hipotálamo, todos los núcleos, la cantidad de núcleos que tiene y la importancia y relevancia, ¿sí? Núcleos laterales que regulan el hambre, el apetito, la saciedad, que regulan la memoria, de ahí la gran importancia. No nada más. Unas palabras sobre la irrigación del sistema nervioso central del encéfalo. Recuerden que depende de 4 vasos, las dos coronarias, las dos arterias carótidas internas por adelante y las dos vertebrales por atrás. Las carótidas internas, recuerden que son ramas de las carótidas comunes, cada una sale de diferente lado, la derecha y la izquierda, a nivel de la tercera vértebra cervical más o menos, por arriba del cartílago tiroides, se dividen en una interna y una externa. La carótida interna sube hasta la base del cráneo, hacia el sifón, da su único ramo colateral, que es la arteria oftálmica, y ahí se dividen sus 4 ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior, acá está, de cada lado, y la arteria cerebral media, la más grande, que va por el surco de Silvio, por eso se llama silviana también, y hacia atrás la arteria coroidea anterior y la comunicante posterior. Las dos arterias cerebrales anteriores están comunicadas por un puente ahí que se llama arteria comunicante anterior. Y por abajo y atrás vienen las arterias vertebrales que vienen subiendo por todas las vértebras, ¿no? Pasan por el agujero magno, rodean el bulbo y a nivel del puente se fusionan y forman este tronco basilar, que donde termina la protuberancia, dan las dos arterias vertebrales posteriores, que reciben este afluente, que es la arteria comunicante posterior. Y ahí se cierra un círculo que se llama polígono de Willis, que evolutivamente es así para evitar el daño en caso de que ocurra un accidente o se tape uno de estos vasos, habría circulación desde otro. Se tapa acá, circula del otro lado, y así. Es un elemento más de protección para el sistema nervioso tan vital. Tenemos acá, seguimos en otra clase. Gracias.